¿Qué diferencia hay entre una papaya y una persona? ¿O en qué se parece la vida espiritual a una papaya? En esta lección quiero proponerte la idea de que realmente la vida espiritual se parece en algo a este rico fruto. Acompáñame, es tiempo de estudiar la lección de Escuela Sabática. Gálatas capítulo 5, versículo 22, es el versículo de memoria para esta lección. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Esta semana el tema tiene que ver con el fruto del Espíritu, siendo que el Espíritu Santo es real, su obra es real, y por lo tanto lo que Él hace debe notarse, debe verse. A eso la Biblia le llama el fruto del Espíritu. En particular, Pablo usa esa terminología. Hablar del fruto del Espíritu para Pablo es algo que va a utilizar o algo que va a ser común en la epístola a Gálatas y también en Efesios. Básicamente, él va a utilizar este término de un fruto para hablarnos de los efectos, de lo visible que es la obra del Espíritu Santo. En ese contexto es interesante entender cómo es que Él sabe y también nos dice que ese fruto se va a dar en la vida de los cristianos. Permíteme leer unos versículos antes de Gálatas 5:22. Vamos, por ejemplo, al versículo 16. En Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Notas? Para que se dé el fruto, versículos antes de que se hable del fruto del Espíritu, se nos habla de que hay que andar en el Espíritu. O si nos vamos ahora al versículo número 26, seguimos en Gálatas 5, dice lo siguiente: no busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pero ¿cómo es posible evitar eso? Mira lo que dice el 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Sí, esa cualidad llamada fruto del Espíritu, que se manifiesta a través del amor en sus diferentes facetas, o como dirían algunos comentaristas, en sus diferentes presentaciones o sabores, que son la benignidad, la mansedumbre, la templanza, ese fruto del Espíritu se da cuando caminamos en el Espíritu, cuando vivimos por el Espíritu, cuando hay pues una relación con el Espíritu. El autor de la lección nos propone, además de ir hablándonos un poco acerca de cuáles serían las definiciones de la paciencia, de la mansedumbre y de esas manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, fruto en singular, él nos propone que para entender cómo se da ese fruto, también es bueno ir a otro pasaje de la Biblia, y creo que está en lo cierto. Nos manda también a leer o estudiar un poco el Evangelio de Juan, el capítulo 15. Seguro que te acuerdas de qué trata este capítulo. Juan capítulo 15 nos habla de Jesús como la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. 15:1. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros las ramas. Tal vez tu versión diga los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cómo es que se da el fruto? Pues estando pegado, estando conectado a el gran tallo que representaría el tronco o la parte medular de esa planta, de ese árbol. Hace algunos meses, en la casa, mi esposa sembró una papaya. Bueno, este fruto que traigo aquí precisamente es resultado de esa siembra. Aquí entre nos, mi esposa tiene muy buena mano para ese asunto de sembrar. Que siembra algo de hortaliza y se da. Que sembró la papaya y también se dio. Bueno, por alguna razón que en este momento no voy a poder dar los detalles, en cierto momento tuvimos que cortar un pedazo de esa papaya que creció en el patio de la casa. La encomienda de parte de mi esposa fue: hay que cortar este pedazo. Era un buen pedazo del tronco, de lo que sería esa especie de palmera, de donde nacen, donde surgen las papayas.
que hasta ese momento yo las conocí, de paso. Bueno, ¿cómo voy a completar la misión que me están encomendando? Cortar ese tallo, ese tronco, parte de él. No tenía un machete, no tenía una herramienta parecida a eso, como para cortar, y yo imaginé que entonces la tarea iba a ser muy difícil de cumplir. Lo que tenía a mi alcance era una pala. Básicamente eso era lo que tenía como herramienta, una pala. Bueno, pensé que tratando con la parte filosa, la punta de la pala, podría golpear en la parte que se me había pedido que cortara y de esa manera ver si algún día terminaba de cortar ese tronco. Lo intenté y me di cuenta que básicamente entraba fácil la pala en el tronco de la papaya. Seguí y básicamente en poco tiempo pude cortar la parte que se me había pedido que cortara. Al ver el pedazo desprendido y ver lo que había quedado, noté que básicamente el tronco de esta planta, de donde surgen no solamente frutas de este tamaño, sino frutas de un tamaño mucho más grande, por supuesto, básicamente era algo hueco, muy fibroso, pero hueco. ¿Cómo es posible que algo así pueda sostener frutas tan grandes y tan pesadas? Bueno, tal vez el secreto no es solo la palmera en sí, el tronco de una papaya, sino también esta parte que la sujeta precisamente a ese tronco. El tronco, en la ilustración de Juan 15, la vid, es indispensable. En el caso del que yo te estoy platicando, para mí fue casi increíble ver cómo estaba por dentro ese tronco. Pero al fin de cuentas se parece un poco a lo que estoy ilustrando con el hecho de que también la vid es algo increíble. ¿Cómo es que de algo que aparentemente no es tan bonito pueden surgir las uvas tan sabrosas? No hay pierde, yo soy la vid, dijo Jesús. Pero la lección de esta semana, partiendo de esa base, nos dice que lo más importante es permanecer unidos, permanecer pegados. Y yo no sé cómo es posible que algo tan aparentemente pequeño como esto pueda hacer que un fruto tan grande permanezca unido a un tronco. Lo que sí sé es que mientras está unido a ese tronco, va a seguir creciendo. Hemos comido papayas muy sabrosas en casa. Tal vez algún día te comparta algo de ellas. Pero lo que te quiero enfatizar sobre todo es que mientras están unidas a donde deben estar unidas, la papaya crece, las papayas siguen desarrollándose. Sí, esto es de la vida real, esto pasa, esto sucede. Y también debiera pasar entonces en la vida espiritual, que no es menos real, es una forma de llamarle a la vida que tiene que ver con relacionarnos con Dios, a esa iniciativa de relacionarnos con Él. Lo que llamaríamos ser una persona espiritual no es otra cosa más que mantenernos pegados al tronco, pegados a la vid. Porque quien no está pegado a la vid no puede dar fruto. Separados de mí nada podéis hacer, pero el que permanece pegado lleva mucho fruto. ¿Sí? El fruto del Espíritu Santo tiene que ver con decisiones, la decisión de permanecer unidos a Cristo. Y quien hace posible que deseemos estar unidos a Cristo y hace posible que nos mantengamos unidos a Cristo es el Espíritu Santo. Como siempre, la interrelación entre el Espíritu Santo y Cristo son indispensables. No es que una sea más importante que la otra, sino que ambos tienen algo que hacer en este punto que estamos resaltando de producir el fruto del Espíritu Santo. Cuando lo vemos desde esta perspectiva, entonces podemos notar que la palabra permanecer es súper importante. Para el apóstol Juan es tan importante que la usa más de 10 veces, 11 veces para ser exactos, en el capítulo 15 de Juan. Y si vamos a su primera epístola, la primera carta de Juan, encontramos que la va a usar más de 20 veces, la palabra o la acción de permanecer. El que dice que está en él debe andar como él anduvo, pero realmente la palabra es la misma. El que dice que está en él se puede traducir simplemente como el que permanece en él. ¿Qué es más importante? ¿Ir a Cristo o permanecer unido a Cristo? Permanecer unidos a Cristo. ¿Qué es más importante?
empezar la vida cristiana o mantenernos unidos a Cristo para crecer en la vida cristiana. Para Juan, para el autor de la lección de esta semana, para lo que estamos tratando de entender juntos o recordar juntos, es igual de importante, porque separados de Jesús, nada podemos hacer. ¿Quieres que haya cambios en tu vida? Eso que llamamos a veces un fuerte temperamento, un temperamento explosivo, un temperamento que no está dando evidencias de ese fruto del Espíritu Santo. Bueno, entonces es tiempo de recordar que necesitamos permanecer más en Cristo. ¿Y qué es eso de permanecer en Cristo? Relacionarnos con Él. Alguien que estudia la Biblia, alguien que ora, alguien que tiene comunión con las cosas espirituales, las cosas celestiales, o como le quieras llamar, esa persona está relacionándose con Cristo. Y mientras tenga esa relación, va a ir creciendo. ¿No podemos hacer nada sin Cristo? Sí, podemos producir buenas acciones, lo que llamaríamos portarnos bien sin tener una relación viva con Cristo. Sin embargo, esas frutas no son reales. Esas frutas no son duraderas. De hecho, fíjate nuevamente lo que dice el apóstol Pablo. Mas el fruto del Espíritu tiene que venir del Espíritu, tiene que pertenecer al Espíritu, debe ser encauzado y producido por el Espíritu. No es un fruto tuyo, no es un fruto mío. O como lo dijera algún escritor adventista años atrás, no se trata de esforzarnos por ser papaya, no se trata de esforzarnos por ser uva, se trata de esforzarnos por permanecer unidos a ese tronco que va a permitir que crezcamos como una papaya sabrosa o como una uva provechosa y también sabrosa. El fruto del Espíritu Santo no es obra nuestra, es de Él. Necesitamos entonces permanecer en Cristo, permanecer en Él. Dice entonces Juan capítulo 15, versículo número 8. Y en eso es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo se puede saber que realmente estamos siguiendo el plan de Dios para nuestra vida? Llevando fruto. Pero ese plan incluye que al dar frutos glorificaremos, permitiremos que el nombre de Dios sea glorificado, sea honrado. ¿Te das cuenta? ¿En qué se parece la vida de un cristiano a una papaya? ¿En qué se parece la vida de un cristiano a una uva? Se parece en que ambos necesitan estar pegados, permanecer unidos todos los días. Sí, es el arte de la permanencia en Cristo, permanecer en aquel que ha dado todo por nosotros y que solamente espera una respuesta congruente de nuestra parte. Permanecer en Cristo, se trata de hacerlo todos los días. Cuando termines de ver este video, te invito a que le pidas al Señor entonces, en oración, a solas: Señor, quiero seguir unido a ti, quiero hacerlo hoy y el día de mañana también. Quiero seguir creciendo. Permíteme tú ser el que produzcas ese crecimiento a través de la obra preciosa del Espíritu Santo. La próxima semana vamos a estudiar ya no del fruto, sino ahora de los dones del Espíritu. El crecimiento sigue. Por lo tanto, te invito a la próxima semana para que sigamos estudiando juntos. Dios te bendiga.